la siguiente vez como conectarnos en Google. Ujú. Sí, puede ser. No hay problema conectar por Google, pero yo probé y él me dice como hace su suscripción gratis por 2 semanas, escribe tu tarjeta y como no Ya. sé cómo es funciona. Ah, ¿en serio? Pues no Mm, sé cómo va a funcionar esta suscripción, puede ser como 2 semanas gratis y luego debes pagar, no Y sé, luego ya, algo. ajá. No, podemos Entonces, intentar con el mío y ya. sí. Ujú. A mí no me parece eso hasta ahorita. Entonces, sí. Bueno, ¿qué entonces, qué quieres exactamente? ¿Qué Entonces, quieres? me gustaría preguntarte cómo aprendiste, no sé, inglés, como vos dijiste, aprendiste cuando era niña. Ajá. Ah, em, yo aprendí, em, yo no me acuerdo cuando aprendí. Yo solo me acuerdo que mi mamá nos ponía a mis hermanos y a mí como películas en inglés desde que ujú, estábamos chiquitos, pero yo no entendía nada. O sea, pues claro, era una niña y no ujú, entendía nada, pero em, después entramos a la escuela y en mi colegio es muy, era muy como estricto, súper estricto, entonces yo ujú, tenía mm, la mitad del día las clases eran en inglés y la mitad del día las clases eran en español. ujú. Entonces, em, yo solo me acuerdo que la primera clase que tuve en inglés, que yo estaba chiquita, que la maestra dijo algo y yo no sabía qué estaba diciendo, ¿no? Y todos los niños se levantaron y yo también me levanté porque yo no entendía qué estaba pasando. Y ya de eso no me acuerdo la verdad cómo aprendí, o sea, era como que todo fue poco a poco y entonces tan sutil que yo no me acuerdo. Y ya después te ponían ya, por ejemplo, en, en la secundaria te dividían en niveles de inglés, ¿no? Presentabas un examen y te dividían en niveles de inglés y ya dependiendo del nivel pues te ponían los exámenes, ¿no? O sea, era la dificultad de los exámenes. Pero yo me acuerdo que yo tenía mi mejor amiga, ella, su familia es de Estados Unidos, ella habla perfecto el inglés, perfecto. Y me acuerdo que yo quedé más arriba que ella. Yo quedé en el salón de más, como más nivel, y ella quedó más abajo que yo, ¿sabes? Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, si tú hablas mucho mejor que yo. Y era porque lo que yo me empecé a dar cuenta es que la gramática, ¿no? Es lo único que en las escuelas la gramática es lo que te van a calificar. Entonces no te califican en realidad como que todo el conjunto de, sí teníamos siempre en la clase siempre era como listening, speaking, como de escuchar, de hablar, teníamos que pasar frente a todo el salón a exponer un tema en inglés por tantos minutos. Entonces, pero al momento de los exámenes no te los ponían, no nos los ponían como para hablar, era solo pura gramática. ¿Vale? Entonces yo podía hablar espantoso, pero si mi gramática era buena, entonces yo iba a quedar muy, muy alto, ¿sabes? Entonces así como, como aprendí inglés, pues la verdad es que no me acuerdo cómo aprendí inglés, ¿no? Y aquí lo que pasa con el norte de México es que la gente aquí estamos muy acostumbrados a ir a Estados Unidos, ¿no? Porque queda muy cerca. Entonces, obviamente antes, cuando yo era más pequeña, tenías que saber algo de inglés para poder ir a comprar algo allá. Ahora ya no, ahora ya hay muchísima, ahora es México también allá, o sea, Latinoamérica. Pero antes sí tenías que saber. Entonces, era como que de alguna manera sí poníamos en práctica lo que veíamos en la escuela, porque íbamos el fin de semana a comprar a Estados Unidos, entonces era como tienes que hablar a fuerza. Entonces empezabas a hablar, primero tenías mucho miedo, después sabes lo que siempre pasa, y después, por ejemplo, las películas, pues ya primero me acuerdo que las veía en inglés con subtítulos en español.
y Ujú, luego ya las veía en inglés con subtítulos en inglés, ¿no? Y luego ya llegó un punto en el que ya las vi en inglés sin subtítulos de nada, ¿no? Y, ujú, y como muchas cosas, todo en inglés, libros, ya, o sea, como que empiezas a leer también en inglés, como que es de poco a poco, no te da, yo no me di cuenta, pero de ujú, repente digo, ¿a qué hora, como que a qué hora aprendí inglés? No sé. ujú, Em, Después empecé a aprender francés, ujú, mm, y después alemán, pero que la verdad es lo mismo, y después ruso, bueno, ruso no sé, pero eh, ¿cómo? No sé, dicen que cuando tú quieres aprender dos idiomas al mismo tiempo, que elijas uno que se parezca a tu lengua materna y ujú, el otro que nada que ver. ujú. Entonces yo dije, bueno, uno que se parezca a mi lengua materna, francés, es de lengua romance, ¿no? Es romance. Y dije, otro que no se parezca, ruso. ¿Sabes? Sí, Porque sí, es sí. totalmente, o sea, nada que ver, ¿no? Pero en realidad es que en la universidad te enseñan eh, cómo tienes que elegir también otro idioma. Ujú, Entonces, sí, es como, no sé, ya viene como incluido en el paquete escolar, por así decirlo. Entonces es muy ujú, raro, pero yo, por ejemplo, batallo en todo con hablarlo. O sea, al momento de que el francés, o sea, lo que sea, yo te puedo, por ejemplo, entender portugués, italiano, nunca los he estudiado, pero se parecen mucho al español. ujú, Yo puedo entender bastante, ¿no? Del portugués se entiende casi todo, pero al momento de que tú quieres hablar, dices, ay, ¿cómo se dice esta palabra, no? Y cuando la escuchas, dices, uy, se decía igual que el español, o sea, yo no sé por qué tenía tanto miedo de ujú. decirlo, ¿no? Pero es eso, es como no sabes vocabulario, ¿no? Entonces, yo no, todavía como que no he descubierto la técnica que me venga mejor a mí para aprender un idioma. Ujú. Eh, He escuchado eso ¿has escuchado de la inmersión? De la Ujú. técnica de inmersión. Eh, pues no sé, yo creo que es la mejor, pero no estoy segura porque nunca la he intentado, ¿sabes? Entonces, ¿cómo estás aprendiendo francés y alemán ahora? Entonces, o sea, bueno, es que en realidad no son, el alemán se parece al inglés, es de la Ujú, misma raíz. El francés español tiene, que será un 80% de la gramática del francés es las ujú, mismas reglas para el español. Em, entonces, como que no es tan excesivamente difícil, ujú, pero es diferente a cuando tú estás en el país intentando sobrevivir, ujú, a cuando tú estás en tu casa como, hobby, voy a aprender de como pasatiempo. ujú. Entonces yo creo que es muy diferente, o sea, como que cuando tú necesitas aprenderlo porque necesitas sobrevivir, lo aprendes Ujú. bien. Y cuando no, como que bueno, hoy no estudio, hoy, ¿sabes? Ujú. Yo Sí, creo que es claro. así. Pero no sé tú qué, pues tú, literal, tú es lo que hiciste, ¿no? O sea, aprendiste español así, porque no sabías cuando llegaste a Argentina o si sabías poquito. No, no, no sabía nada. Pues, ¿Y cómo o sea, pero cómo le hiciste? Es lo que a mí me impresiona. ¿por qué? De que cómo, o sea, que cómo le hiciste para No, aprender, por, ¿por qué te impresiona? ¿Qué te impresiona? porque es muy, o sea, es muy diferente. El español es muy diferente. Y si tú llegas a vivir a un lugar sin saber nada del idioma, es Sí. como, ¿sabes? Sí, Eh, pues. mm, ajá. sí, también hay personas que hacen viajes espontáneos. Acá hay muchos rusos, por ejemplo, que también no sé mucho en español. Pues Mm. sí, como poco a poco comunicas con gente y pues
cuando no tienes como otras oportunidades, debes aprender. Pues la verdad, como no es tan importante estar en países, como absolutamente no importante, pues es importante, sabes, en parte que motivación más que Sí. aprender tal cual, porque pues Mm, primer año que yo aprendí cómo pasar a tienda, no sé, cómo hablar básico con mis amigos y no mucho, pues. No es como mm, tanto como aprender tal cual. Pues sí, algunas palabras como números aprendí cuando jugué en vóley, por ejemplo, números como más fácil, entonces ajá. 1, 3, 5, Ya. 7, entonces Ajá. más o menos Sí. aprendes todo repito, entonces de esta manera números es más fácil para aprender, como en tiendas, por ejemplo, también cuando Ujú. te dicen cuándo debes pagar, tú pagas como cuánto vamos a ver. Ajá, Entonces, sí, claro. en esta manera sí, es como también, no sé, algunas cosas, verduras, cómo se llama quiero comprar esta verdura, tam esta fruta, por ejemplo. Entonces, en este caso sí te ayuda, pero en general para hablar sobre temas no es tan cotidianos que no usas mucho, entonces como no es tan importante estar en país, Ajá, absolutamente. sí. Entonces, pues como más importante consumir contenido, escuchar algo y practicar de esta manera, porque para mí no es, yo no pasé no sé, en alguna escuela de idiomas y como estoy feliz de porque ahora entiendo cómo funciona, porque la mayoría de las escuelas como enseñan mucha gramática, haces algunos ejercicios y no sabes para qué haces esto. Entonces, como Sí, yo sí, sí, imaginé sí. que yo voy a como a algunos cursos y ellos van a enseñar cómo vamos a hacer este ejercicio con algunas palabras, vamos a hacer conjugaciones, leemos algunos textos y como para qué voy a hacer como no me gusta escribir, no quiero escribir, entonces para qué yo voy Ya. a entrenar a escribir, como no entiendo, no Ajá. entiendo razones Sí. para esto, entonces lo escribí en español y pues no tengo muchas razones para hacerlo. Mm, Si no te gusta ya. y no tienes muchas ganas para hacerlo. Entonces, pues algunos profesores dicen como si escribes, memorizas mejor. Pues cuando yo escribo, yo pierdo tiempo, yo trato tiempo para como cuesta tiempo escribir. Como para mí es como muchos como esfuerzos para hacerlo. Ajá. Entonces, como para qué yo voy a escribir. Sí, Para mí sí, me sí, será claro. como, si no me gusta, cómo voy a memorizarlo. Entonces, como en este aspecto no entiendo mucho sentido de escribir, Mm, entonces si no te gusta, o pues si no te gusta mucho leer, o por ejemplo si este ejercicio como hacemos en las escuelas, en la mayoría de las clases en escuelas, como tenemos este libro y vamos a leer algunos textos que no nos gustan y para qué hacemos esto ujú. para como 15 alumnos en aula y como leemos un texto y para algunos va bien, para otros no les gusta mucho, entonces como hacemos algo no entendible Ujú. absolutamente. Sí, y por ejemplo, tú llegaste y en qué, o sea, cómo hablabas, cómo te comunicabas con la gente o en las tiendas o así si no sabías nada de español. Pues empecé a aprender, ahí sabes, como hay un canal con, ¿cómo decirlo?, concursos, no, es como playlists en YouTube. Ah, sí, Y sí, esta ajá, persona, como dice primera frase, y él empieza con cosas básicas, con oraciones básicas, entonces ajá. como una oración en ruso y luego dice en español. Entonces, como él tiene, no sé, más de 120 videos más o menos. Y entonces, como cada video escuchas muchas palabras, repiten y memorizas poco a poco, Y ya, pues es ajá, como claro. para entender qué significa cada palabra y para entender como de esta como sistema es muy parecido que traducción bidireccional que usa Luca Lamparello, no sé si conoces él, como No. un políglota. Entonces él usa algún sistema parecido, pero me gusta, me da mucha curiosidad porque otros políglotas no usan y él usa y para él les funciona bien. Entonces como él usa
por ejemplo, dos textos, un texto Ajá. en idioma materno, otro en idioma que está aprendiendo, y entonces como traduce uno texto a otro y luego que tienen en este idioma a través, entonces como Ah, en dos, como dos veces traduce y entonces practica de ambas maneras, como desde ya. idioma a otra y desde otra a tuya. Ajá. Entonces, algo parecido, pues me gustaba mucho estos playlists porque puedes escuchar en cualquier momento, es más fácil, puedes escuchar frases en Ujú. ruso, en español, entonces poco a poco aprendí como empecé de esta manera, pues también miré algunos, como hay algún curso de 16 horas, parece que 10 16 horas, de donde un ruso explica como todos los aspectos en español, como gramática, pero cosas para entender cómo funciona, nada más. Como no es hacer Ajá. muchos ejercicios, como tener estructura en general, cómo funciona este Ujú. idioma. Y también usé una vez, pues en Argentina ellos hablan un poco distinto y estos como videos de playlist fueron como ah, también como hablan en España más que en Ya. Argentina. Ajá. Entonces como hay diferencia, pero acostumbras poco a poco y entiendes. Pues Ujú. también luego ah, como preparé encontré Asimil como los diálogos, puede ser, escuchaste, Asimil que está con audio de Argentina, de una profesora de Argentina, Mm, ajá. y ella prepara como estos diálogos como audio y texto, como texto y audio, nada más. Entonces empecé a preparar videos de esta manera, como primero en ruso, yo grabé audio en ruso y luego pone como está en español, pues es como, la verdad es como perdí mucho tiempo para hacerlo, entonces como pues Ajá. me pareció bastante interesante, ¿por qué no hacerlo? Y como no hay mucho como videos en español de Argentina y también pensé como puede va útil para mis padres, puede ser para aprender, entonces preparé esos Pues videos sí. y entonces Ajá. como también practiqué como cuando lees, escuchas, todo repite, entonces puede ser me ayuda también, pues es muy complicado entender qué funciona y qué no y cómo tu nivel sube, entonces como Sí. siempre, pues como un año, algún tiempo no practiqué, como me estanqué, como no entiendes qué hacer, como no sé, entonces Ajá. luego encontré como Dreaming Spanish canal eh, de input comprensible, ellos tienen Ajá. muchos videos, enseñan con input comprensible, con imágenes, con gestos, entonces empecé como fue bastante buena idea, me pareció bastante buena idea aprender de esta manera, entonces empecé a ver videos como ellos explican qué funciona, cómo funciona y por qué es importante. Entonces, luego empecé a buscar videos con políglotas, como varias entrevistas y como me da curiosidad cómo ellos hacen aprendizaje, pues puede ser también va útil. Y luego empecé a como escuchar mucho contenido y aprender de esta manera porque entendí que casi todos los películas usan como inmersión o Sí, consumiendo claro. contenido, leyendo algo, entonces empecé a aprender de esta manera porque entendí que si ellos usan es como la verdad es funciona, porque Ajá. como un año hice algo y no entendí que pues para qué hago esto, no sé para qué, Ajá, puede sí, ser, claro. me parece que es interesante, pues no sé si es útil, para mí como es mejor que hacer algunos ejercicios que no entiendo. Ujú. Entonces parece que en 8 meses empecé a practicar, empecé a hacer conversación con alguien también para hacer práctica y como dile, dice, no, En dile, pasado, no, dije. dije a esta persona
dije a esta persona que corrige mis errores, si yo cometo errores, corrígeme, porque no entiendo si hago errores o no, como para entender. Ajá, Y claro. ellos no me corrigen, entonces es un poco raro como yo hablo, como no hice como algunos ejercicios comunes como hacen todos para hacerlo y como Ajá. hablo, entonces como sí bastante interesante y entendí que Ah, es funciona, ¿por qué no hacerlo? Como no es tan importante claro. hacer ejercicios y como escuchaste bastante y Ujú. como entiendes estructura, más o menos Sí, saste. acostumbrarse. No, sí, sí, como vos Ah, acostumbrarte. acostumbrarte, sí. Y entonces Ajá. entiendes que pues no todo tan malo y como es Sí, funciona. claro. Y ahora pues Ajá. sí, claro, que ¿cuánto? No sé, creo que 7 meses es como escucho todo el tiempo. Estoy tratando de escuchar todo mi tiempo libre algo, entonces como ahora Ah, empecé a escuchar un poco de inglés porque también hay mucho contenido en inglés que como entrevistas con políglotas también que no hay en español. Entonces ajá. casi terminé todo con políglotas en español. Entonces quiero ganas de Ajá. escuchar algo en inglés. Pues En también inglés. debo practicar mi inglés. Pues ahora como soy muy mal en inglés, es como ¿Sí? pienso en español y como Ajá, decirlo en claro. inglés. Sí. Entonces como Si quieres, cuando quieras, podemos practicar en inglés. Yo no tengo ningún problema. ¿Has escuchado lo de los tipos de como de aprendizaje? Que hay personas que son como más visuales, otros que son más auditivos y otros que aprenden más como con los kinestésicos, ¿no? Es esta. Yo he escuchado que sí, mucha gente dice, por ejemplo, lo de escribir que no te ayuda, que en realidad solo es pérdida de tiempo. Y, por ejemplo, para mí, el ver el texto, el verlo, a mí me ayuda más que escucharlo, porque muchas veces escucharlo yo entiendo la palabra mal, ¿no? Y entonces ver el texto es como, ah, así se escribe. Pero sí, tú entonces eres más como de auditivo, tú aprendes sí, más. sabes, también yo como Steve Kaufman, escucho Steve Kaufman que... Ah, sí, Steve Kaufman, que habla mucho Ajá, sobre lectura y pues el fan como de lectura y también tiene aplicación Link ajá, donde puedes guardar nuevas palabras, marcar nuevas palabras, entonces como tiene muchas opciones. Esta aplicación es más para lectura que para escucha, entonces él como fan de lectura. Yo no soy fan de lectura, no leí mucho en ruso, como en la escuela, siempre no me gustaba mucho. Entonces, ujú, soy más para escuchar porque me parece que es más útil, porque si lees no siempre sabes cómo escuchas. Pues como claro, en vida real me parece que más útil, como sí, entiendes en las ajá, conversaciones reales. Pero cuando lees no significa que siempre va a entender cómo suena esta palabra. ujú, Entonces por me enfoqué más en escucha. Pues leo algunos, por ejemplo, leo subtítulos y veo videos, yo leo subtítulos para, a veces, por ejemplo, en inglés ahora no sé, a veces como ellos dicen como dos palabras juntos, entonces no entiendes qué pasó. ajá, claro. Entonces, como leer subtítulos sí, pero leer como libros no me llama mucho la atención Ujú, para hacerlo. Pues para algunas personas sí puede ser más útil. Y lectura, la verdad parece que bastante interesante porque en lectura normalmente usan como palabras no es tan comunes, si es lectura como decir la clásica. ujú, Entonces en este aspecto de aprender nuevas palabras puede ser útil. Sí, pero ujú, para sí, empezar creo que más útil es escuchar, practicar escuchando. ujú, sí, claro, es más práctico. Em, pero bueno, también es que depende de la lectura. A ti, por ejemplo, ¿batallaste con el español de Argentina o ¿Cómo no? batallaste?
O sea, nosotros en México nos burlamos de todos y de todo. Entonces, bueno, nosotros tenemos como obviamente los argentinos hablan muy diferente, Sí. ¿no? Muy diferente. Y entonces hay gente que batalla para entender ese, por ejemplo, el show, el todo eso, ¿no? Ujú. La manera de hablar, de pronunciar. Y bueno, tú, no, probablemente, pues ¿habías escuchado español antes? O sea, el argentino fue como el primer español que escuchaste. No, pues, ¿cómo te decirlo? Yo como en este ambiente, cuando no se comunicas poco a poco, comunicas, acostumbras a escucharlo. Pues no significa que escucho siempre videos de Argentina, porque hay muy pocos autores que hacen contenido y para escuchar. Yo uso, como la mayoría de mi tiempo, uso otro contenido de Ya, personas ajá, de México, de Colombia, no sé, de otros países ya, ya. donde hay más autores que preparan contenido. Entonces Ujú. es más fácil para encontrar contenido que me gusta. Por ejemplo, ahora yo estoy escuchando, por ejemplo, historias de terror. Entonces no hay, como en Argentina hay uno o dos, no, hay dos canales. Pues una persona no me gustó mucho escuchar, otra mejor, pues no es... Siempre busco contenido que me gusta, siempre. Entonces, Ya, como ajá. si yo enfoco en escuchar videos de Argentina, es muy poco contenido y es muy poco Ah, ya. encontrar algo que te gusta. Entonces, escucho de varios países de España también y como entiendo todo, pues ayer, ¿sabes? Hablé con una chica de Ecuador y ella me dijo que a veces los ecuatorianos no le entienden. Como ella habla a veces como está en un pueblo, no sé, de Ecuador, está cerca de Perú, entonces ellos hablan como Sí. por ejemplo, palabra pues, ella habla pues. Entonces a veces como ellos no entienden, como para mí es como un poco raro, entonces como alguien me dice que yo no entiendo cómo hablan en este país, pues un poco raro, porque si tú siempre, no sé, usas contenido, algo contenido para, no sé, para escuchar algunos videos, no sé cómo las personas consumen contenido, pues si yo Ajá, busco claro. algo que me interesante, yo busco de cualquier país. Entonces, Ajá, como estas claro. personas viven, no sé, bueno, enfocan por ejemplo, en Argentina, no sé, ellos no usan mucho uh, YouTube, parece que usan más podcasts, pues no sé, escuchan solo podcasts de Argentina o nuevas de news de Argentina o como, no sé, para mí es un poco raro. Ajá. Ya, es que, por ejemplo, sí se batalla. Hay unos países en Centroamérica que se comen así las letras. Ujú. Entonces, batallas a veces un poco en entender qué quieren decir y como en cada país usamos diferentes slang, o sea, como las Sí. jergas son muy diferentes, entonces hay veces que justo yo acabo de ir a Centroamérica y estaba con unos tíos y estábamos platicando y no entendíamos es Ujú. español. Y estábamos, ¿pero qué quieres decir? Y decíamos, estamos hablando en español, ¿por qué no nos entendemos? Porque usan unas palabras Sí. muy diferentes que nosotros decimos, ¿qué significa eso? Porque es Ujú. como una palabra nueva, ¿no? Pero en general, obviamente, sí les entiendes. Yo digo más por el acento muchas veces cuesta un poco como entenderlo, sobre todo cuando se habla muy rápido, como que, y sobre todo en los países que se comen las letras, es Ujú. como los cubanos, ¿no? Los cubanos, madre santa, ellos no hablan, ellos yo no sé qué sea, pero ellos son raros, o sea, dicen cosas raras, no les entiende, se comen todas las letras, entonces, pues claro, es español, pero es diferente, ¿no? Y aún dentro de México tenemos mucho, por ejemplo, en México se hablan como 68 lenguas indígenas. Ujú. Entonces imagínate que tú vas a un pueblito donde están los indios y ellos no te entienden porque ellos Ujú. hablan su lengua.
y el español lo hablan muy mal, ¿no? Y estás en México, entonces es como, pues raro. Se supone que deberías entender, pero no. Entonces sí, como que depende, ¿no? Depende mucho del lugar, de todo, los acentos, ¿no? Igual en el inglés. El inglés tienen mucho... yo, por ejemplo, tengo familia allá en Estados Unidos y mis sobrinos, ellos no hablan español, porque ellos nacieron allá, su mamá es de allá. Ujú, O sea, no, mi primo no les habla en español, no sé por qué, pero no les habla en español. Entonces, el chiste es que ellos no saben español. Y cuando vienen aquí a visitarnos a México, entonces hablamos en inglés con ellos, pero su ujú, inglés es inglés tejano. Entonces, el inglés tejano es muy peculiar porque ujú, arrastran mucho todo, ¿sabes? Entonces, a veces ujú. yo no les entiendo. O sea, yo digo, ¿qué rayos me está diciendo? O sea, no le entiendo, ¿sabes? Porque es muy diferente a un inglés de Boston, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, o al inglés de británico, totalmente diferente. Entonces, sí es como complicado dependiendo de el inglés o el español que tú aprendiste. Obviamente, pues sigue siendo inglés y sigue siendo español, pero sí cambian muchas cosas que a veces se complican un poco cuando intentas, ¿no? Como comunicarte. Entonces, por ejemplo, yo me imagino Rusia, o sea, el país más grande del mundo. Yo no sé cuántos, cuántos como tipos de, no sé, como acentos No, o, con ruso ¿no? no tienes problemas, ¿No? nada, nada. ¿En serio? Todo hablan igual, no, como... No, es como en Bielorrusia también, ellos hablan. No sé, no escuché mucha diferencia. Una vez visité Bielorrusia y no escuché Ajá. mucha diferencia. Entonces, como con ruso no tienes Sí, problemas. Con inglés sí, creo que hay diferencia, pues. No tanto grande como en español, creo que. Imagino que, porque, por ejemplo, sí, en Uruguay, en Argentina, ellos hablan muy distinto que en España y que en México sí, sí, tampoco. sí, sí. Entonces, Ajá, sí. es Sí, muy raro para mí. pero sí, para mí también. Y yo soy mexicana, es rarísimo. Y aún te digo que por ejemplo, dentro de México, o sea, nosotros ya sabemos, ¿no? Ah, él es sureño. O él es chilango, ¿no? Los chilangos son los que viven en el centro, Ujú. sobre todo en en la capital. Él es chilango. Todos odiamos el acento chilango. O ellos van a decir, ah, tú eres norteña, por cómo hablamos, ¿no? El acento. No tanto, no tanto la jerga que usamos, sino el acento, ¿no? Entonces hasta hay videos o sea, de mexicanos como burlándose de mexicanos, o sea, de los mexicanos, ¿no? Y aquí tenemos un dicho que decimos, bueno, en México hay 130 millones de personas y decimos, a los mexicanos solo los pueden bullear 130 millones de personas y esos son mexicanos. O sea, si alguien de otro país se mete con un mexicano, es acá, no, ¿sabes? Entonces, eh, sí es eso, como cambia, aún dentro de un país, cambia muchísimo, muchísimo, es una locura, la verdad es que, y es difícil, supongo, para los extranjeros como entender, o sea, eso a mí se me hace, no sé, por eso yo digo Rusia, qué raro que no tengan, acabo de ver un meme de Rusia que dice de que como, por ejemplo, insultos en inglés y viene un gatito. ¿No? O sea, que con insultos en español y viene un cocodrilo grandote, ¿no? Y luego gente hablando ruso y un dragón, o sea, de que hablando ruso normalmente, diario, un dragón, y así, ¿no? O sea, como que si viene como escuchas, pero sí, sí tenemos, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, por lo general tenemos esa idea de que en Rusia son fríos, tienen el corazón de hielo y, ¿sabes? Cosas así, No, que no tienen pues sentimientos. no, pues no todos como muy amables en Rusia, sí, claro, hay bastante diferencia y para los latinoamericanos como que pasan a Rusia, por ejemplo, para estudiar, para ellos es muy Es raro, difícil. no están acostumbrados tanto, entonces para aprender idiomas también más complicado, entonces. Sí, pero yo creo que
como estamos tan lejos, por ejemplo, México y Rusia, estamos tan lejos que no tenemos unas ideas raras, Sí. ¿no? De allá. Em, ayudó a un chico de Polonia con inglés, a practicar el inglés, y él me dijo una vez, a mí me impresionó porque se supone que Polonia pues es civilizado, ¿no? O sea, hay cultura, es Europa, Ujú. y me pregunta, oye, pero ustedes andan en burro, ¿no? En México. Y yo me quedé así como, ¿qué? Le dije, ¿es en serio? ¿Me estás preguntando en serio? Me dice, sí, ¿no? O sea, andan. Y yo, pero es que, ¿cómo se te ocurre preguntar? ¿Cómo que andamos en burro? Le digo, aquí ya existen los carros. O sea, yo no sé por qué todavía hay gente que tiene esa idea de que en Ujú. México no hay carros, que en México todos traemos el sombrero y que tomamos la sombra abajo de un nopal, ¿no? Sí, no sé, a mí se me hace ridículo, es ridículo. Se supone que hay internet y que puedes ver cómo es la vida, ¿no? En otros países. Y este chico yo casi lo golpeo, solo que pues él está en Polonia, entonces no pude. Pero es como, no sé, yo dije, no, no es cierto, o sea, pero bueno, es porque no sabía, pero sí, yo creo que influye mucho el que estemos tan lejos y entonces escuchas cosas raras, ¿no? De un país y dices, sí, sí, ha de ser así, ¿no? De que los rusos abrazan a los árboles o no sé, cosas así, que tienen el corazón de hielo pero pues no es cierto. Entonces sí, fíjate que yo vi hace poco es como un artículo que dice algo interesante de las personas que hablan varios idiomas. Ujú. Y no sé si lo has notado tú, que tu personalidad cambia dependiendo del idioma en el que Ujú. estés hablando, Ujú. ¿verdad? Ujú. Sí, ¿tú sí has sentido o no? Por ejemplo, con el español y con No el sé, ruso. puede ser sí, puede ser. Un poco complicado entenderlo. Pues creo que sí, hay diferencia. Pues depende de este ambiente donde hablas también. Claro. Como tú Ujú, sientes. sí, sí, sí. Entonces, pues en ruso, Sí, y es... yo hablo en Rusia, en ruso yo hablo en Rusia, no es igual como hablo en español acá. Creo que hay bastante diferencia, creo. Claro. Ajá. Entonces, ¿tú tienes amigos rusos Sí, en Argentina? sí tengo algunos amigos rusos, porque acá hay muchos rusos, entonces sí tengo algunos, pues no, pues prefiero siempre, no sé, comunicar más con argentinos, pues no sé, es más útil parece que, pues más interesante, porque puedes practicar Sí. español también, entonces De es que los más rusos no útil. me interesan en este momento. No, Ok. es como más complicado parece que integrarse a esta comunidad, digamos, de los argentinos, ¿Sí? como, no, es Ajá. como para tener bien, no sé, bien amistad o seguir tu amistad actual, por ejemplo. Parece que no es como mantener esta comunicación. Y pues con deporte, imagino que es uno de los casos más fáciles para hacer tu amistad y mantenerlo. Porque puedes ¿Con conocer. deporte? Sí, pues porque siempre puedes, si entrenas, siempre jugas con estas personas, siempre comunicas. Pues Ujú, no es un aspecto muy hablar, pero comunicas. Entonces, ujú. con deporte me ayuda mucho, pues los argentinos me invitan a los festejos, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil, pues creo que pues puedes tener amigos, pero comunicas, no sé, una vez a la semana o no es, no Ya. es, no es tan fácil, pues como en Ajá. cualquier país. Y cuando, por ejemplo, acá, la verdad no, no investigué completo cómo los argentinos como tienen amigos, cómo ellos conocieron amigos. Pues desde Ya. escuela, desde universidad, entonces es también un aspecto muy importante porque si quieres integrar a estos como comunidad de amigos y como creo que es bastante complicado si no comunicas mucho con ellos, entonces puede ser Claro. ellos pueden conocerlos
sí, conocerlos como hace muchos años, entonces como para ellos Ujú. es más fácil mantenerlo, ellos como siempre juntan a algunos festejos, a los, ¿cómo decirlo? Feliz cumpleaños, por ejemplo, algunos A otros. los cumpleaños, ajá, Sí, sí. o otras celebraciones, entonces para ellos es más fácil, es como más común. Y como soy extranjero, entonces, ¿cómo puedo mantener como estos amistades? Ah, Entonces, ya. pues en este aspecto más, como más interesante, claro que sí, comunicar con argentinos para Ah, mí. Porque, por ejemplo, hay muchas comunidades de rusos acá y ellos como están juntos, pero para ellos es normal, para mí no es tan útil que pues puede ser tener muchos amigos interesantes de Rusia, pues no es tan fácil integrar, después de estos comunicas con rusos, no es tan fácil integrarse como a a otros grupos. sí, a otros grupos de argentinos. Entonces, para ti es bueno como puedes jugar con, no sé, en algunos juegos de mesa, no sé, con rusos sin problemas. Y también puedes jugar con rusos de voleibol, por ejemplo, sin problemas. Pues para, Y para mí más útil comunicar ujú, con con gente de argentinos, este país, sí. claro. Y por ejemplo, los argentinos, ¿cómo son? ¿Es difícil entrar a su grupo de amigos? ¿Son cerrados? ¿Son como los mexicanos, que somos así de que vente, ni te conocemos y te invitamos? ¿Cómo es allá? La verdad no, como no entiendo por 100%, pues pues a veces como hace mucho tiempo me envían algunos como celebraciones ¿cómo decirlo? De, de feliz cumpleaños o mi amiga de vole también me envía Año Nuevo, celebración, pues Ah, es ajá. como así, por las comunicaciones, pues si no, para mí más complicado es como mantener comunicación con Ah, esta persona, pues vale. si no tienes mucho intereses, por ejemplo, y no juntas con ellos bastante muchas veces, es Sí, complicado claro. y para ellos, ¿cuáles razones ellos tienen para invitarte a algún, no sé, algún festejo? Si ellos no te conocen bien y no comunican contigo, entonces como no estás como en este grupo de amigos. No es Entonces son un poco cerrados. No puedo decir que todos bastante abiertos, pero en aspectos cuando, por ejemplo, invitarte a algo, a algún festejo, no puede ser, no están abiertos todos. Ah, Entonces, ya. O sea, son más como exclusivos, o sea, como que más sí, amigables, pero exclusivos en su sí, grupo. como Ajá. acá hay muchos grupos, como todos gustan hablar en la calle, por ejemplo, en parques donde están como con sus perros, pero es, Ajá. en este aspecto sí, para hablar, no hay problemas, pero para integrarse a estas comunidades de amigos, como todos tienen Es más algunos difícil. grupos, sí, creo que es más difícil y Ujú. mantenerlo. ¿Y en Rusia cómo es? En Rusia yo me he llevado buena impresión de los rusos. Yo pensé que eran, pero como mi perspectiva desde fuera, siendo mexicana, es como al principio pueden ser fríos, como distantes, como que no te van a decir así como que lo que sienten o no expresan, pero después conforme vas hablando con ellos son como teddy bears, como que tienen el corazón de pollito en general. Sí, No, o sea, pues como que ajá. yo quiero que si tú no hablas ruso, para ti es bastante complicado porque pues no todos hablan inglés, entonces para comunicar Claro. contigo es bastante complicado. Entonces, si hablas inglés y pues, sos de México, puede ser, para ellos puede ser va interesante cómo va a México porque estás acá, entonces
puede ser es más fácil para comunicar con ellos. Pero en aspecto como festejos, no sé, no. En Argentina como muy distinto que en Rusia, como acá todos juntan en un departamento de unos de los amigos, entonces todos juntan, Ajá. chupan, como toman alcohol y entonces como sin problemas. En Rusia no hay, parece que no hay tanto festejos en las casas, parece que más en los boliches, por ejemplo. No sé, también hay Ujú, en casas, pero no tan común como acá, como me parece. ujú. Sí, sí, ya, es diferente. Pero, por ejemplo, en Rusia, tú como ruso, em, o sea, los amigos suelen durar como para toda la vida o es más superficial. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy superficial todo. O sea, te puedes tú juntar con alguien por años y después ya, adiós, ni sabes qué fue de él. Porque es muy Ujú, superficial, porque no profundiza la amistad, no, es como todo así, por encima, en Estados Unidos. ujú. En Rusia, ¿cómo es? En Rusia es como en general. Pues creo que la mayoría de los amigos de escuela, todos como cierran normalmente. Como Ya. pues no todos pasan a varias universidades, entonces todos como separados. Normalmente. Y Ah, en ya. universidades, creo que en universidades y en trabajo, creo que los rusos como empiezan nuevas amistades, creo que. Ujú, Entonces, ujú, y ya. siguen con estas amistades, porque si separaron todos a varias universidades, entonces tienes varios no, ideas, pensamientos, entonces no es tan importante saber cómo va tu amigo, está en otra universidad, como no es tan útil, pues ¿En serio? tienes como otras ideas, otras tareas, entonces no tienes mucho tiempo si estudias, por ejemplo, entonces tienes Ajá. como otra vida, Diferente. absolutamente sí separada, entonces, como si dejas escuela y pasas en otra vida. Eso es Creo que es como como así. cruel. Pues Ya, hay ya. como, no, es como hay, puede ser hay amigos, pero no tanto mucho, porque conoces muchas otras personas, entonces Sí, claro. para ti es Ujú, más es útil diferente. hacer algo en la universidad que algunos te pueden ayudar con algo, entonces como es, los Es, amistades de escuela es bastante complicado, creo que mantener si no está pues algunas ya. personas, por ejemplo, eligen universidad de otra ciudad de Rusia, entonces si están lejos, y Se van, entonces claro. Ujú, sí, sí, sí. es complicado. Es, ¿sabes? Mi abuelita, ella se junta, ella tiene 79 años Ujú, y se sigue juntando con sus amigas de la primaria. ujú, Todos los martes se juntan, ujú, ¿sabes? Y eso es, o por ejemplo, una de mis mejores amigas, yo la conozco desde que teníamos 5 años o 6 años, ¿no? ujú, Y obviamente aquí en México sí ves como, por lo general sí te sigues juntando con tus amigos de la primaria, aunque cada quien se vaya por su lado, tú sigues como en contacto, ¿no? ujú, Aunque ya no, como antes, puede ser que ellos se vayan hasta otro país, pero, por ejemplo, cuando fue la pandemia, que mis amigas estaban una en Estados Unidos, otra en España, otra así, todos en diferentes, desperdigadas, ¿no? Y hacíamos videollamada todas las semanas, ¿no? Nos juntábamos y a qué hora pueden hacemos videollamada. Es como más, sí, o sea, es más cercano, que a lo mejor puede pasar más tiempo sin hablar con ellas o así. Es normal porque pues están viviendo en Europa, en Estados Unidos, o sea, diferentes horarios, diferentes vidas, unas ya están casadas, o sea, diferente, ujú, pero eh, como estamos en contacto, o sea, nos vemos o nos hablamos o nos escribimos, ujú, ¿sabes? Es como eso, como el guardar esa, pues la amistad, ¿no? Que ujú. tienes desde que eras pequeña. Y es muy raro para mí porque sí, por ejemplo, en Estados Unidos mi tío me dice, yo viví en esa casa por, no sé, 30 años
Ujú, y yo los vecinos no sé ni cómo están, ni, o sea, ujú. nada, ¿sabes? Porque es muy... Y mi tío, él es mexicano y se casó con mi tía es estadounidense, entonces se fueron a vivir allá y allá nacieron mis primos y todo. No, mis primos nacieron en México, pero bueno, el chiste es que mi tío hizo, o sea, mi tío vivió aquí, ¿no? Toda su vida hasta que se casó con mi tía. Y él dice que él extraña mucho sus amigos de México porque dice que en Estados Unidos sí se pueden juntar, pero que ya, o sea, hasta ahí, ¿no? O sea, te juntas para como el barbecue y ya es todo. Ujú. Adiós, cada quien para su... Como que no se ayuda, como que es más frío, es más como por encima. Sí, Y obviamente en México en Rusia más o también. menos igual como Estados Unidos, más o menos, pues, como, sí, para personas más adultos, como, no sé, por ejemplo, no sé, mi padre, no, mala elección. Pues personas más adultos como sí, ellos normalmente tienen más amigos de escuela, por ejemplo, porque es como antes fueron más comunicaciones de vida real, entonces como ahora tenemos Claro. celulares, tenemos todo, entonces acostumbrarnos, no sé, escribir mensajes, no llamar, por ejemplo. Entonces, Ajá, por sí. esta razón es más como estamos más lejanos que ellos Sí. cuando estudian Ujú. en la escuela. Entonces, Sí, es cierto. ahora es como Sí, sí. otra, otra vida. Sí, sí, es cierto, eso es cierto. Es cierto y ahora es como todo. Igual en México, ¿eh? En México ya se está haciendo como en Estados Unidos. Las generaciones más eh, jóvenes son como ya muy superficial todo, porque sí, es todo por el celular. O sea, ya no... Ujú, eh, entonces sí es diferente, pero aquí sí es muy raro porque en México somos como también muy superficiales cuando estamos todos en bola, pero luego como que de esa bola tú tienes tus amigos con ujú, los que te juntas. Es muy raro eso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tenía mi grupo de amigos, éramos cuando yo estaba en la secundaria 25, ¿no? 25 amigos, hombres, mujeres, que andábamos para todos lados. ujú, Pero obviamente de esos 25 tú te llevas mejor con tres, ¿no? Entonces ujú, son como que bolitas adentro de la bola gigante de amigos. Entonces ujú. es muy chistoso porque sí, es raro, pero sí sí, como que ahora las amistades ya son muy raras. Bueno, yo las veo así como, ya ni siquiera, bueno, yo no las llamaría amistades. Una cosa que me llama la atención, por ejemplo, es, en Rusia ustedes usan la palabra como conocido, ¿no? Como Ujú. acquaintance, como, Sí, pero, o sea, como que ustedes son muy específicos, sí, como que él es mi conocido y él es mi amigo. sí. Si tú en México dices, o sea, por ejemplo, yo te conozco a ti y tú eres mexicano. Imagina que tú eres mexicano y yo soy rusa, ¿no? Y el tiempo que tenemos conociéndonos y tú me visitas y yo te presento a mis amigos rusos como él es mi conocido. Ujú. O sea, eso para ti como mexicano es como, mátame, ¿sabes? Porque, sí, sí, porque es como, aquí no se usa eso, es como, existe la palabra, pero es como hasta una falta de respeto o no sé cómo llamarlo porque tienes que decir, es mi amigo. O sea, ¿cómo vas a decir, es mi conocido? ¿Sabes? Entonces todos aquí son amigos. Y en Rusia yo sé que no. En Argentina no sé cómo sea, pero es Sí, muy en chistoso. Argentina igual como en México, como todo, como todos, todas las personas, sus amigos, como Ajá, conocí en un sí, parque sí, en una vez, entonces él es tu amigo. sí, Sí. ajá, sí, claro. Sí, es muy, por ejemplo, allá, tú aprendiendo a español, ¿la gente te veía raro? O sea, si tú les hablabas a ellos o sea, ¿te ven así como, ¿por qué me está hablando así o no? ¿Porque saben que eres extranjero? No, no, acá la verdad como mis amigos con quien yo hablo, por ejemplo, en entrenamientos, todos como, todos entienden que pues no puedes hablar en un momento como Ajá, 100% su español, entonces sí, poco a poco claro. aprendí, pues no sé, yo como primeros 8 meses fue bastante tímido, pues es complicado hablar y pues si no entiendes todo que ellos dicen, entonces
también es Ujú. como complicaciones algunos en entonces complejos. Y pues Ujú. poco a poco empecé a hablar, pues... No, como no fue ningunos problemas con pues... Ajá. Conozco O sea, bastante personas que no hablan nada en español, entonces ya, y ya, ya. viven bastante acá, entonces pues Ah, ok. los rusos. O Entonces, sea, pues para ellos, sabes, como mi amigo de Rusia, mi conocido, digamos. Entonces, ok. pues no, acá los rusos como conocidos igual como en Rusia, Ajá. pero Sí, sí, con sí. argentinos puedes decir que mis No. amigos argentinos. Sí, claro. Creo que mejor Ajá. decirlo así. Ajá. Entonces, pues, y como él, yo también entrené con él, como él entrené conmigo y con otros argentinos. Y entonces a veces él lleva no, él mandan como sus niños a entrenamientos de vóley también. Y entonces, Ujú. ¿cómo decirlo correcto? Lleva o manda o как бы... Si él lleva, yo creo que es llevar, Lleva, porque ajá. mandar es como, sí, sí, llevar. Ujú. Y a veces ellos entrenan, entonces él a veces habla con mi profesor de volei. Entonces mi profesor siempre dice que Dima habla bien español, que como... Ya. y él está como... pasa algunas clases de español. Ajá. Y entonces como imagino que mi profesor piensa que como él hizo algo como no sé qué él hace, pero vive en Argentina Ah, como ya. 2 años, entonces no habla español y Diva habla, entonces como Ah, él me siempre dice que como Diego siempre dije que vos hablas bien español y como qué bueno, yo hablo bien español, pues no tanto como me ya. gustaría, pues hablo así, entonces y alguna vez escuché como él habla, entonces él no habla, no como habla con errores, entonces a veces él no entiende cómo. Ah, vale. Ayer yo hablé con él, entonces él dije que a veces el profesor habla como una frase entiendo, pero 3 frases siguientes no entiendo, entonces pues Ya. sí, entonces Ajá. y está estudiando como medio año, creo que 3 veces a la semana, 3 horas cada día, bastante, pues no sé, entonces Oh, o dos veces a la semana. No sé, bastante, pues. Y entonces, ya. ¿qué te quería decir? Ah, me olvidé. ¿De qué tema De, hablemos? de él que a Sí, lo ¿qué mejor no más? practica o qué. Sí, ¿qué más? No sé. Ya. Y entonces sí, entonces como puede ser si, por ejemplo, argentinos entienden que esta persona vive mucho tiempo y no habla, parece que para ellos es un poco raro. Pues Sí, claro. si también él tiene tiempo, entonces puede ser, pero para inicio como todos entienden que tú extranjero no hablas y ellos están acostumbrados porque acá también pasan muchas personas de varios países de no sé, de Estados Unidos, de países de Europa, entonces ellos hablan inglés, entonces a veces Ajá. como, no sé, otras alemán, por ejemplo. Entonces no todos hablan, Ajá. entonces ellos están bastante acostumbrados a esta situación. Como no todos Ah, ya. hablan español, entonces a veces como Ajá. un poco hablan inglés, la mayoría no habla bien inglés, entonces como siempre hay complejos en este aspecto, pues Es, ellos entienden, pero no hay Pero problema. yo creo que es bueno, por ejemplo, no sé los argentinos, pero por ejemplo los mexicanos somos como, ¡ah!, ¿sabes? Muy expresivos en la cara, de los gestos con las manos, Ujú, hablamos, bailamos, como que usamos todo el cuerpo, ¿no? Para ujú. hablar. Y entonces creo que no importa tanto el que no sepas hablar el idioma, es más bien como la receptividad que tiene el otro, ¿no? O de decirte, bueno, no te entiendo nada, pero voy a intentarlo, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, cuando vemos un extranjero y no sabemos el idioma, empezamos con señas, ¿no? Ujú. Eh,
con señas y con el traductor, o sea, siempre como que es eso, ¿no? De que sientas, creo que influye mucho el cómo es recibido tu mensaje, o sea, Ujú, tu intento de comunicarte, aunque no te puedas comunicar en el idioma, ujú, creo que influye mucho que hay mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos, a nosotros los mexicanos siempre nos han tratado muy mal ujú, en Estados Unidos, sin importar si vamos de legales, sabes, con la visa, con ujú. Sí, sí, claro. siempre como que en general es eso, ¿no? Y entonces, cuando vas a Estados Unidos, obviamente te da miedo hablar porque tú ya sabes que ellos Ujú, no te quieren, ¿no? Y que tal vez no te vayan no, o sea, que no importa que tú hables perfectamente el inglés, pero que si saben que eres mexicano, ellos, haz de cuenta que te van a tratar mal. Y no pasa eso con todos, claro que no, pero en general es la idea, como siempre nos han tratado mal, entonces es como tienes miedo de comunicarte. Es muy diferente a que cuando tú ya sabes que te van a tratar bien o que intentan entenderte, como que pierdes el miedo, ¿no? No es ujú, lo mismo. Entonces, influye también mucho como el estado emocional en el que estés, ¿no? Como para comunicarte, para aprender y todo. ujú. Pero sí creo que importa mucho. Em, yo tengo que irme Sí, ahora. sí. Ajá, Ahora 20 sí, minutos, sí. Entonces, sí. siguiente vez cuando practicamos en ruso. Siguiente vez, hoy es miércoles. Sí. Mm, miércoles, el 5 no sé, a lo mejor pueda el viernes, Ujú. pero no estoy segura. Es que no estoy segura. Entonces, te puedo escribir, te puedo escribir mañana Sí, en la noche bien. y te digo ajá, y te digo si sí puedo o no. ¿Y a qué hora? Mm, Si puedas. si puedes a la misma hora, Bien. solo que no sé si pueda. Una hora yo no, yo ni 5 minutos hablo en ruso. Entonces, una hora no voy a hablar en ruso, a No te va a menos que usas el ayudar. traductor. Ajá. No sé si puedas media hora o si quieras una hora y a No, ver una hora sin qué. problemas. Pues sí, vamos a planear por para mí entonces 2 de la tarde, para ti es 11. Ajá, 11 sí. horas. Y 11, ajá. vamos a confirmar mañana si no puedes escribirme. Ajá, sí. Pero planeamos Vale, yo te escribo. por viernes. Entonces. Sí, ajá, por viernes, a ver si se puede. ¿Ok? Dale, chao. Gracias por bien conversación. Bueno, a ti que Muy tengas un amable. lindo noche, Ah, tarde, lo que sea. sí, tarde. Tarde, tarde, ajá. Ok, Muchas gracias. Nos bueno, vemos. Chao, chao. a ti.